Una vez más, así es, compañera. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde se estén viendo. Un nuevo vivo para compartir en esta oportunidad con el doctor en pediatría Gustavo Vichacra. El señor es el expresidente, ¿no?, de DIFAN Argentina. DIFAN Argentina, exacto. Muy buenas tardes, Gustavo. Bienvenido a Familias Leonas TDH. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contanos un poco de tu trayectoria, Gustavo. A estos vivos. Bien, muy bien, la verdad. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Por dónde quieren empezar? A ver. Por lo que más te guste y lo más cerquita a la educación. Mira, primero, bueno, ustedes se concentraron obviamente con el tema de las dificultades de aprendizaje y en especial con el TDAH, ¿no? Que es lo que ustedes están defendiendo y están buscando la ley, están buscando también un día para concientización de los trastornos de atención, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que hacemos nosotros en relación a las dificultades del aprendizaje, porque esto sin ninguna duda dificulta el aprendizaje. Claro. Y en relación a las nuestras, que son las dificultades específicas, que son las dificultades para leer, que se llama dislexia, para escribir, disgrafía, discalculia, para realizar cálculos matemáticos, están íntimamente relacionadas porque, de hecho, los TDAH están en un 40% relacionados con la dislexia. Independientemente que hoy lo hablaba, 40%. 4 de cada 10 chicos, independientemente que todos los chicos que tienen dificultades específicas de aprendizaje tienen una dificultad atencional asociada. Hoy lo hablábamos por teléfono porque justamente cuando vos no tenés los procesos de lectura, escritura en forma automatizada, es decir, eso se llama, es decir, pasan a lo que se llaman esos procesos a la memoria procedimental, es decir, que vos no estás pensando que estás haciendo. Cuando yo te estoy hablando a vos, tampoco pienso que estoy hablando. Si yo estuviera pensando cómo tengo que mover la boca para hablar, mi atención va a estar dirigida al mecanismo y no a lo que vos me querés transmitir o a lo que yo te quiero transmitir. Eso pasa también con las dificultades del lenguaje, con los TEL también, ¿no es cierto? Como no tenés automatizado, el mecanismo te imposibilita poder comprender bien lo que te quieren transmitir o lo que querés expresar. Lo mismo pasa cuando andás en bicicleta o cuando manejas un auto. A veces estos procesos que se tienen que aprender, tanto leer o escribir, es decir, en un primer momento no son tan fluidos, te los tienen que enseñar, y cuando a vos te los enseñan y vos lo automatizaste, así como podés hablar por teléfono y caminar al mismo tiempo porque no estás pensando que estás caminando, podés leer sin necesidad de pensar que estás leyendo, estás escribiendo. Entonces, cuando esos procesos no pasan esta memoria procedimental, vos perdés la atención, y eso no quiere decir que vos tengas una ADD asociado, por más que el ADD específico, que también es una dificultad neurobiológica y hereditaria, que se puede agravar o mejorar por el ambiente, ¿no es cierto? Por el ambiente tanto cercano como el social que rodea al chico, puede empeorar esta situación que viene de fábrica. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta eso, porque muchas veces se malinterpreta y se toman como que son chicos que no les interesa, que no les importa el estudio, pero no pueden manejar su atención, no pueden manejar. Toda la atención es un mecanismo cognitivo por el cual nosotros recibimos la información, la procesamos y la podemos expresar de alguna manera. Pero ¿qué es lo que pasa? En determinadas circunstancias, cuando a vos neurobiológicamente tu cerebro viene, no te digo alterado, porque no es una alteración, son condiciones diferentes del ser humano, se malinterpretan y piensan que esas actitudes son porque la madre trabaja mucho, porque es muy sobreprotectora, porque los padres están separados, o porque le nació un hermanito, porque es el del medio, porque es el más chico, porque el perro está enfermo. Entonces ahí se malinterpreta y ahí es donde viene el gran problema, porque un problema que no tendría que ser un problema, se transforma en un problema porque al chico le generás problemas emocionales de tal magnitud a veces que lo hacen tener, aparte de fracaso escolar, lo llevan a tener fracaso social, fracaso personal, con disminución de su autoestima y con dolor muy profundo al vivir
una situación al cual se le exige hacer algo que no puede porque vino neurobiológicamente marcado de esa manera. Eso es lo que yo veo, y el sistema escolar, lamentablemente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vos tenés muchas maneras de pensar, no podés tener una sola manera de enseñar. Muchas maneras de aprender, no te podés tener una sola manera de enseñar. Y todos somos diferentes. Entonces vos lo tenés que tomar, pero el sistema no se adapta a los chicos. Ellos pretenden, o el sistema pretende, por la formación que hemos tenido y el cual es absolutamente obsoleta, es que los chicos se tengan que adaptar al sistema. Los chicos a veces vienen con cosas de fábrica, mejoradas o empeoradas por el medio, que hacen que fracasen, y lamentablemente el sistema no se adapta, ¿no? No, es cierto todo lo que estás diciendo, qué fuerte que es. Gustavo, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la educación es un derecho, pero justamente el derecho a una educación inclusiva, ¿qué considerás lo más inmediato para cachetear al sistema, para cambiar o sacarlo de raíz, ¿no? Una concientización para los docentes o una capacitación. Porque me preocupa mucho esto de los docentes, que creo que a veces perdieron esa alma de docente y esas ganas. Me parece como que a veces están muy saturados. Entonces yo creo que tal vez deberían replantearse qué es lo que quieren hacer. Por eso digo de la concientización, vos me dirás. Sin duda. No, yo coincido con vos. Montserrat del Pozo es una monja que habla de innovación educativa, ¿no? Sí. Y ella tiene en cuenta la innovación es quedarte con lo bueno que había antes y agregarle cosas que pueden mejorar la situación actual de la educación. Sí. Y ella habla primero de aceptar las diferencias, no aceptar la diversidad, primero, como primer punto. El otro punto es la formación docente, y el tercer punto que ella pone para innovar es el juego, el movimiento. Es decir, uno cuando tiene dentro del aprendizaje el movimiento, el juego, obviamente esos aprendizajes quedan mucho más fijados que si vos lo tenés sentado un chico, es decir, sentate, callate y escuchá. Es decir, sinceramente eso se sabe, pero neurocientíficamente, que obviamente no es lo mejor. Lo otro es lo que decía, la aceptación docente, la formación docente tiene que ir acompañada de una comprensión de la dificultad. Es decir, vos podés tener, nosotros lo hemos hablado muchas veces con inspectoras, con docentes de varias provincias, y vos necesitas las dos cosas, ¿no? Que tengan las ganas y que tengan el conocimiento. Porque con el conocimiento solo y sin las ganas no sirve. Con las ganas solo y sin el conocimiento tampoco sirve. Entonces vos necesitas las dos cosas. La formación docente, en el caso de la ley de las DEA, tienen como obligación, está dentro de la obligación, la formación docente. Mientras no haya formación docente, por más buena voluntad que pueda tener el docente, que también es víctima del sistema, porque ellos los obligan a cumplir con determinada currícula, a los cuales un porcentaje de sus chicos no pueden llegar a cumplir. Entonces ellas muchas veces, y yo lo veo, yo tengo una mujer docente, una hija docente, yo las veo ahora con los Zooms y todo, que se tuvieron que adaptar a esto, y no, es decir, llegan horas muy tardes a las cuales, es decir, se tienen que dedicar a estos chicos, y a veces esos 4 o 5 que viven la escolaridad con vergüenza, porque eso también sus hijos, y ustedes a lo mejor si lo recuerdan, en algún momento, por la actitud nuestra, tanto de padres como profesionales y como docentes, le hemos impuesto a los chicos esa cosa de miedo, porque en el fondo todo se construye a través del miedo o el reto, la bronca, y la verdad que los chicos nunca van a aprender así, porque la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro en el cual se retienen algunos recuerdos, especialmente los más básicos, ¿no? Los de la huida, o las de la lucha, o las de esconderse, muchas veces frente a una situación que puede llegar a ser peligrosa para ellos, hace que traten de evitar estas cosas. Entonces, cuando las evitan, ahí se malinterpretan. Entonces, este chico lo que no tiene es ganas. Este chico lo que le pasa es que no puede, no es que no tenga ganas. Y mientras nosotros no nos adaptemos y no comprendamos de qué se tratan estas dificultades, es decir, sinceramente el chico va a fracasar. Va a fracasar él, va a afectar a toda la familia, va a afectar a su entorno, y después ya entran en lo que se llama indefensión aprendida, porque hagan lo que hagan, los resultados siempre son los mismos, ¿no? Hay un ratio
un ratio de losada se llama, ¿no? Que vos por cada cosa, nosotros venimos con unas emociones innatas de base, ¿no? Que son más negativas que positivas. La única emoción positiva que tenemos es la alegría frente a la tristeza, al miedo y la bronca, que son las negativas. Nosotros tenemos 3 emociones innatas negativas contra una positiva. Es decir, que cada vez que vos le digas una cosa mala a un chico, le tenés que decir 3 cosas que sean buenas para que ese chiquito pueda rendir. Lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en todas las actividades. Eso se llama ratio de losada. Es decir, la persona tiene que sentirse agradable, tiene que estar en un ambiente de bienestar para poder aprender. Si vos las condiciones del medio son ácidas, porque no los comprenden o porque el docente va atrás de una currícula y nosotros como padres, porque no queremos que abandonen a sus compañeros, le decimos, bueno, aporta algo de lo tuyo, poné un poquito más. Es decir, todos vamos poniendo ese granito de arena para destruirlo al chico sin saber, porque los padres tampoco sabemos, es decir, qué es lo que les pasa, hasta no tener un diagnóstico. Porque el diagnóstico lo que nos lleva a nosotros es a saber qué hacer con ese chico, porque hay técnicas y cuanto más temprano se detecten estas dificultades, mayor va a ser los resultados positivos que encuentres debido a nuestra plasticidad cerebral. Obviamente que se puede trabajar también con un adulto, pero cuando vos lo agarrás precozmente, la plasticidad cerebral es mucho más efectiva. Entonces, el conocimiento, la aceptación de la diferencia y el juego, el movimiento, son las 3 cosas las cuales hoy, lamentablemente, la educación no está dando respuestas a esto, ¿no? Pero en todos los aspectos, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, yo a veces a los docentes los comprendo porque en el fondo están sobresaturados, como decías vos recién, en cuanto por el hecho de querer cumplir con la currícula. Y no les han enseñado a manejarlos estos chicos, y estos chicos son los que les... Gustavo, ¿te hago una pregunta? Sí, cómo no. Sí, tengo una pregunta. DEA tiene ley que está reglamentada, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se le hace un dictado a un chico y le ponen regular porque no pudo, está diagnosticado con dislexia y no pudo? ¿Por qué no sigue pasando en el sistema educativo, a pesar de la ley? ¿Qué es lo que falla? ¿El docente, el sistema? Bueno, la formación por un primer momento. Pero te soy sincero, y hoy no sé si hablaba con vos por teléfono esto, es decir, al tener una ley, vos hoy lo podés exigir, porque en realidad lo que tenés que evitar es el daño emocional, mental, psicológico, físico, porque los chicos se enferman cuando son maltratados, sí. Por lo cual vos al tener la ley, vos lo podés exigir, y te soy sincero, nosotros con las DEA no hemos tenido mayores problemas en cuanto a eso, pero la ley está, pero hay que hacerla cumplir, es decir, vos la podés cumplir, yo te digo, nosotros con las inspecciones acá en Buenos Aires, en Cava, en todo, siempre han dado buena respuesta, porque acá no es una opción, es una ley. Vos tenés que cumplirlo, tenés que agrandarle la letra, tenés que hacerle dictados cortos, tenés que adelantarle un texto, agrandarle la letra, darle más tiempo, favorecer la oralidad, que te digo que en relación al TDAH muchas de las indicaciones son las mismas, otorgar más tiempo, agrandar la letra, permitir la oralidad, son cosas que le sirven tanto a la dislexia, a la disgrafía, a la discalculia o el TDAH, totalmente. Entonces, esto se tiene que cumplir, no hay opción, vos vas, y la verdad que los colegios lo cumplen hoy, y cuando no los cumplen, bueno, ahí aplicás la ley, que para eso está, y los tienen que cumplir, no hay otra opción. Vos tenés después diferentes niveles no hay opción. Digamos. No hay opción, es decir, vos vas a la inspección no te responde, vas al ministerio y después tenés millones de cosas. Ha habido denuncias en el INADI cuando no se cumplen. Estas son excepciones, te vuelvo a repetir, la mayor parte de los docentes en general tienen buena predisposición. De hecho, nosotros hemos hecho cursos en los cuales han venido muchísimos docentes sin necesidad de puntaje, porque en el fondo el puntaje es medio mentiroso, porque vos haces un puntaje por una cuestión propia, no porque querés ayudar, ¿me explico? Entonces, vos decís, es una lástima que sea así, pero bueno, pero pasa. El tema es entenderlos, ¿no? A estos chicos, es entenderlos, es entender especialmente lo que es la falta de educación emocional que hay en nosotros como adultos, la falta de educación emocional que nosotros tenemos en cuanto a los chiquitos, ¿no? Entender lo que les pasa a un chiquito que no tiene
que tiene trastorno atencional no es solo atención a los ruidos externos, también es atención a los ruidos internos, que no los pueden inhibir, no los pueden bloquear. Y esos ruidos internos muchas veces son como que te toquen un tambor de emociones desde las 24 horas del día. Y a ellos los tiene mal. Y si vos no entendés eso, vos vas a interpretarlo como si fuese un chico sin límites, digamos, ¿no? Y que la culpa de la falta de límites es de ustedes. Es muy común en nuestros hijos esa necesidad de salirse de las aulas y estamos cansadas realmente de golpear puertas y explicarles que esta necesidad de irse de las aulas no implica una reducción horaria, sino que es una necesidad de descomprimir esa presión misma que vos estás diciendo que tienen los niñitos en el cerebro, pero no lo entienden. Entonces, a mí realmente a esta altura me alarma. Si es que no lo quieren entender, si es que como yo se lo explico, como nosotros se lo explicamos, está mal, ¿quién se los tiene que explicar? Mira, yo creo que la falta de explicación, es decir, nosotros, como dice Manes, hay una parte de nuestro cerebro que se llama el intérprete, que es el que trata de justificar todas nuestras acciones para que no haya disonancia cognitiva. ¿Qué implica eso? Que vos no estés haciendo que vaya en contra de tus valores o de tus creencias. Pero las creencias se forman en base a la subjetividad. Todo es muy subjetivo. Ellos se han sido formados de una determinada manera, le han enseñado en la carrera de una determinada manera. Todo lo demás, a todo lo demás se le va a encontrar una justificación para no hacerlo. Por eso yo insistí con el tema de la ley, porque la ley es la que te impone, por más independientemente de tus creencias, lo tenés que hacer. Porque tu formación no fue dirigida hacia esto. Tu formación fue dirigida hacia lo psicológico. Es decir, que la verdad que si vos agarrás solo lo psicológico y no agarrás la parte neurobiológica, porque estos chicos vienen de fábrica, ¿sí? No lo vas a entender nunca, porque lo vas a justificar por otro lado. Es decir, las consecuencias son las emocionales, las consecuencias son las psicológicas, no las causas del bloqueo. Es decir, y el chico no se porta mal porque tiene ganas. El chico cuando se porta un chico mal, vos tenés que estar buscando las 3A. Lo que busca un chico cuando es disruptivo, lo que busca es afecto, atención o aprobación. Eso es lo que busca un chico. Entonces, hasta que no entendamos eso, vos obviamente vas a actuar inadecuadamente. Y eso lo lleva a una situación peor al chiquito que no entiende qué le pasa. Pero y nosotros como padres no entendemos qué le pasa, el profesor como profesor no sabe qué le pasa, el chico como chico menos va a saber qué le pasa, los tíos, los hermanos, los primos, las familias de ustedes, lejos también tampoco entienden. Entonces el mensaje que se le dice al chico es de, bueno, no sé qué me pasa, dice el chiquito. Entonces, ese malestar constante, ese estrés constante con el que viene el chico lo termina enfermando. Dolores de cabeza, negativas para ir al colegio, úlceras, gastritis, diarrea, vómitos, cefaleas, etcétera, que lo vemos constantemente en él. Sí. Y nosotros lo vemos por esta condición, porque yo veo a veces en el consultorio 3 chicos y hay uno que no para, se sube, baja, si sube a la balanza 30 veces, vuelve y el padre le dice, quédate quieto, no te muevas, y los otros 2 están tranquilitos. Y vos ves que eso viene de fábrica, porque son los mismos padres que tienen los 3 chicos. No es que es uno y el otro es diferente, porque yo no le puse límites. Y vos te das cuenta que hay diferencias, y hay que respetarlas a las diferencias, hay que respetar la diversidad, y uno se tiene que adaptar como padre, como docente, como familiar, como compañero, y hablarlo. Es fundamental saber hablarlo, y contarle, que los chicos le cuenten a sus compañeros que tienen, porque eso no es una etiqueta, es un diagnóstico para poder actuar en forma acorde a su dificultad. La etiqueta es la de vago, la de quilombero, la de siempre el mismo, el mal alumno, el que no presta atención, pero si no puedo, ¿qué querés que haga? ¿Me entendés? Entonces, y hay muchas técnicas, y ustedes lo saben mejor que yo, técnicas, tratamientos adecuados para que estos chicos puedan llegar a poder manejar su impulsividad, su atención, su buena gestión. Hoy tenemos un montón. Hoy tenemos todo eso. El problema es que, como bien lo dijiste y sabemos, los síntomas de nuestros hijos es el reflejo de la sociedad, es el reflejo del aula. Si tenemos un aula tranquila, buena, nuestros hijos están bien y bueno, sí, van, pero si el aula
es un entorno hostil, el chico se le agrava todos estos síntomas. Entonces eso nosotros lo sabemos, el problema, y tenemos las herramientas, pero bueno, el problema es cómo calmamos a estas docentes, cómo calmamos estas aulas, porque la docente es el alma del aula. ¿Cómo hacemos que esta docente entienda, como te dije antes, cómo hacemos que esta docente se calma, que se calme, que llegue al aula tranquila? ¿Se entiende? Totalmente. Pero ahí vos lo que tenés que hacer es ayudar a que se los forme a los docentes, y ellos los piden muchas veces, es que tengan una formación acorde a sus necesidades. Vos tenés que dar cursos de formación en neuroeducación, sin dejar de lado que nosotros siempre, porque siempre la crítica en cuanto a la neuroeducación es la falta de contemplar la historia o el medio en el que se mueve el chico. Al contrario, nosotros contemplamos absolutamente todo. Lo que sí tenés que tener son determinados conocimientos para saber qué hacer, por dónde pasa la dificultad, que es una tarea ejecutiva. Es decir, una tarea ejecutiva implica poder organizarse adecuadamente, poder planificar adecuadamente, poder inhibir. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta eso? Que entiendan el fallo que está justamente en las funciones ejecutivas en el caso de nuestros niños. No entienden eso tampoco. Pero es que no se nos han formado para eso. Ni a nosotros como médicos se han formado para eso. ¿Cuánto vimos nosotros de dificultad de aprendizaje en la carrera? Yo en mi especialidad hice especialidad. Es decir, no hay formación en cuanto a eso. Nos fuimos haciendo a los ponchazos, los padres como padres, es decir, también. Pero bueno, yo creo que todo va a ir cambiando de a poco en cuanto haya un esquema y una formación adecuada basándose en las leyes, en el caso de las leyes con las leyes, porque la concientización, mientras hubo, te digo, la sensibilización, yo creo, estoy convencido que lamentablemente nadie te da pelota hasta que le pasa. Solo cuando te pasa. Tal cual. Miremos con otros temas. Olvídate, con las enfermedades, con la soledad, con millones de cosas, con el abandono de las personas mayores. Es decir, vos no le entendés hasta que lo vivís. Y con todo, con la celiaquía, con los que se te ocurra. Entonces, la sensibilización, la verdad que mucho no sirve tampoco, si no va acompañada de una formación y de una obligación por parte del docente de que un chico tenga una vida feliz, de que un chico no puede ser agredido dentro de un aula, porque no solo no va a aprender, sino que lo vas a enfermar. Entonces, cuando una persona entiende eso y sabe que los padres están atrás, que la psicopedagoga está atrás, que el médico está atrás, y le dice, yo no te voy a permitir esto, porque yo no te voy a permitir ni que lo discrimines ni que lo enfermes, porque al discriminarlo lo vas a terminar enfermando. Y bueno, así de a poco vamos a ir logrando las cosas, cuáles son nuestros objetivos, pero que el sistema debe cambiar, no me cabe la menor duda que debe cambiar. El sistema desoye las necesidades. El sistema desoye las necesidades, y creo que ahí está el punto, que se saquen los tapones de una vez por todas de los oídos y que empiecen a escuchar las necesidades. Nuestros hijos necesitan ingresar a las escuelas con un acompañante. No saben las vueltas que nos dan para ingresar ese acompañante. Y pretenden que el primer día de clase, justo el peor día de todo, que los medicantes que pueden ir al colegio, porque uno después de todo medica. ¿Cómo? Perdón. Exactamente. Y que bueno, que justamente eso que te dice Paula, que también que no nos olvidemos de darle la medicación. ¿Sí? Son como requisitos que se están poniendo por arriba, o si no tiene la PND no entran. Yo me acuerdo el primer día del primer año de la secundaria. Problemas tremendos para que la PND pudiera ingresar al sistema. Una desprolijidad de ellos, no mía, obviamente. Y el ejemplo que se me ocurrió al director fue, vos dejás pasar a un niño con dificultades en la movilización, paralítico, con su silla de ruedas. Sí, le digo, ¿le haces algún protocolo a la silla de ruedas? Me dijo que no. Y al ciego con el bastón, lo mismo, no entra. Bueno, son herramientas para ese chico. En mi caso de mi hijo, la herramienta es el APND, que le hace las funciones ejecutivas. Y cuando le dije así, el director automáticamente me dijo, no me digas más nada, yo me voy a hacer cargo. Pero me pasó una vez en un montón de años esto.
que alguien del otro lado se sensibilice y entienda la situación. Yo creo que por eso digo que el sistema desoye, porque esto es simple, no es muy complicado de entender. No, pero vos se lo explicaste muy bien. Vos fíjate, pero te vuelvo a repetir, cuando vos no lo vivís y cuando no te lo enseñaron, vos nunca vas a diagnosticar un tumor cerebral si no sabés que existen los tumores cerebrales. Lo que vas a pensar es que todos los dolores de cabeza, como en el 90% de los casos son de origen emocional, vas a pensar que es una cefalea tensional. Pero hay un 10% de los chicos en estos casos con trastorno atencional y un porcentaje menor en caso de los tumores cerebrales, en el cual el dolor de cabeza, es decir, se debe a otra razón. Entonces, vos esa razón, si conocés que existen los tumores cerebrales, vas a pensar, che, yo voy a evaluar la posibilidad de que tenga un tumor cerebral. Pero si la desconocés, lo primero que vas a hacer es tratar de explicarlo por lo psicológico, que es lo único que vos sabés. Que el chico le duele la cabeza porque tiene una cefalea tensional. Y en estos chiquitos, las cefaleas tensionales, por decirte un caso, son bastante frecuentes de verlos al no poder manejar decir, sus impulsos muchas veces, ¿no? Porque en el fondo lo que reciben son retos y cuando vos los retás a la larga, viste, terminan dañándolo y bajando los brazos, ¿no? Tanto los padres también, los chicos y los padres, ¿no? De la familia. Sí. Gustavo, ¿qué debería de hacer el sistema educativo inmediatamente cuando recibe un niño con alguna de estas características? Primer día de clase, Formarse. Ya sabemos que entra un niño... Formarse y darle bolilla a lo que te dicen los profesionales. Yo siempre les digo lo mismo, si yo tengo un chico con un problema renal y lo mando a un nefrólogo porque se me escapa de mi conocimiento como pediatra y porque hay alguien que sabe más que yo al nefrólogo le doy bolilla, no voy a decir no, porque si lo sé lo hubiera manejado yo. Si yo tengo un problema cardiológico y lo derivo a un cardiólogo y el cardiólogo le quiere dar una medicación específica para la arritmia, yo, es decir, independientemente que hable con el cardiólogo, le voy a dar bolilla al cardiólogo porque sabe más que yo. Es decir, cuando un chico con estas características viene con indicaciones precisas de profesionales que se han formado durante toda la vida para hacer esto, vos lo que tenés que hacer es atender las indicaciones de los profesionales y el sistema que se tiene que adaptar para que las indicaciones que le dan los profesionales sean aplicadas, porque a la larga van a salir en beneficio no solo del chico, sino que también del grupo y del propio docente que lo va a tener al chiquito mucho más tranquilo cuando se lo comprende. A veces una mano en el hombro, a veces el darle un poco más de tiempo, a veces el estimularlo con una palabra, en vez de ponerle incompleto constantemente, no trajiste las cosas, te olvidaste la carpeta, te olvidaste la calculadora, te olvidaste, viste, son todos mensajes negativos. Y una persona grande tiene la posibilidad de alejarse de estas personas, entre comillas, tóxicas, porque vos sos grande. ¿El chico dónde va? ¿El chico dónde va? A ningún lado. No puede escaparse de eso. Está encerrado. No puede, no tiene opción. Entonces ahí pueden llegar a sumarse otro tipo de conductas que no están relacionados con el ADD, con la dislexia o la disgrafía. Están relacionados con las consecuencias emocionales que le generamos los adultos por la falta de comprensión de su dificultad. Eso es lo que uno tiene que entender. Por eso la formación y el cumplir con las indicaciones de los profesionales, que generalmente son más de uno, es lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer en el aula. Y la docente, aprender y saber que las 3 o 4 cosas más frecuentes, es que generalmente vos tenés, independientemente de los chiquitos con autismo, con síndrome de Down, es decir, que son frecuentes, pero no tan frecuentes como estos, porque estos son del 5 al 8% en el caso del ADD, del 10 al 15% en el caso de la dislexia y disgrafía de discalculia, con lo cual son las causas más frecuentes por las cuales un chico puede tener dificultades para aprender y dificultades de comportamiento secundario a la mala interpretación de su dificultad, ¿no? Claro, seguramente. Sí, y la cuestión esta también que siempre hablamos, ¿no? De hacer adecuaciones para que, bueno, para que pueda llegarle el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, nos encontramos que las adecuaciones son darle tareas o deberes de años anteriores. Y no es así. Las adecuaciones, pero bueno, pero por eso te digo, eso está escrito, te lo dan por escrito las psicopedagogas, te lo dan por escrito los médicos, te lo dan por escrito el psiquiatra.
Es decir, vos lo que tenés que lograr en un chiquito con estas características siempre frente a la dificultad es tratar de motivarlo, porque no hay aprendizaje sin motivación. Entonces vos para motivarlo necesitas darle cosas que sean factibles de hacer por ellos mismos, solos. Si vos sabés que un chico con un trastorno atencional tiene un periodo más corto de atención, dale cosas que las pueda llegar a hacer en periodos de minutos menores, para que pueda tener cierta autonomía, pueda obtener ese beneficio del logro, esa liberación de dopamina que al chico le da placer y le da ganas de seguir haciéndolo. Entonces cuando un chico se va, el otro día la hablaba con Rufina, cuando se va a la Play lo que hace la PlayStation es hacerle generar dopamina porque los chicos se autosuperan, entonces van sin que nadie le exista y sin que haya una motivación extrínseca, sin que haya una plata de por medio o una nota de por medio, los chicos solos se van superando porque en el fondo, es decir, tienen esa liberación de dopamina que les da placer y les da ganas de seguir intentándolo. Y aparte, también lo que les da es la posibilidad de tener un propósito en la vida, de saber que ellos sirven para algo y que esa recompensa le va a permitir satisfacer sus expectativas de futuro, ¿no es cierto? Si no se la estamos cortando, lo que yo digo es que estás transformando a los chicos en viejitos, porque las personas mayores en relación a nosotros, aparte de quedar solas, porque estos chicos quedan solos, es decir, lo que le falta es futuro. Y no le podés quitar a un chico el futuro. Es decir, pero eso es por nuestra actitud. Ay, qué importante lo que decís. Qué importante lo que decís. Tremendo eso. A veces nos pasa a las mamás que cuando pedimos estas adecuaciones que nos piden los profesionales, que llevamos al colegio, la respuesta de la docente es, bueno, pero yo no puedo hacer algo especial por uno, tengo otros 25. Hacelo por todos y te va a ir igual. Pero por ahí lo que haces por uno les... Tal cual, eso. No lo ven que lo que ayuda a uno puede ayudar al conjunto. Tal cual. Entonces vos, es una pelea de decir, no lo hagas solo por el hijo, hacelo por todos. Si no nos creen a nosotros, que le crean a él y listo. Sí. Es lo que voy a llevar el audio que me conteste. No tenés que hacer malabares, hacelo por todos. Exacto. Sí, lo que beneficia a nuestros hijos, lo que beneficia a nuestros hijos, enaltece a los otros, sépanlo, es así, no es que le van a enseñar otra cosa. Sí. Es increíble esto. O van a aprender menos, ¿viste? Por ahí la creencia es que van a aprender menos, que atrasan al grado, y no. No, van a aprender mejor. Van a aprender mejor porque cada vez los chicos tienen menos poder de razonamiento, porque con esto de completar la currícula, de hacer todo el programa en tal fecha, en tal día cortamos, empezamos el otro, se perdió esta gana de participación en clase, de levantar la mano, estos chicos preguntones, ya no hay chicos preguntones, porque no les dan tiempo a preguntar, no, porque no hay razonamiento, porque no se enseña desde el razonamiento, se enseña todo de memoria y por arriba, ¿y quién aprende así? Que resistan, no sé, los que más por ahí tengan capacidad, pero no llegan a buen puerto. Coincido totalmente, es así, es exactamente así. Pero bueno, por eso te digo que es importante el tema de la formación y el tema de hacer cumplir con los derechos de los chicos y tratar de evitar que a los chicos se los enferme por una mala praxis, llamémosla docente también, ¿no? A ver, yo no me gusta... Interfieren negativamente en el tratamiento, esto es así, interfieren, y que lo sepan, interfieren negativamente en el tratamiento de salud de nuestros hijos. Igual vos tenés mecanismos como para hacerlo cumplir. Hoy tenés, vos pero la verdad es que en realidad no tendrías que llegar a ese punto, ¿no? Como para poder intervenir. Tendría que ser una cosa más fluida, pero bueno, el sistema educativo, yo he hablado muchas veces con los ministros de educación de diferentes gobiernos y es bastante resistente a los cambios, ¿no? Porque en parte también está en juego su autoestima, está en juego su formación, está en juego la forma en que ellos han aprendido y vos hoy no están... La profesión docente es muy difícil de modificarse porque no están acostumbrados a los cambios. Bueno, está el cuento que hay una persona que se despierte, tuvo 100 años dormida y vio que los autos a los 100 años eran mucho más modernos, que
que los edificios eran todos diferentes a lo que había visto hace 100 años, y la escuela era la misma, ¿no? Con el mismo pizarrón, con el mismo docente, con las mismas técnicas. Y es así, lamentablemente, pero bueno, es muy difícil de cambiarlo, pero creo que con la formación, con la implementación de cursos, de congresos y también haciendo depender nosotros como padres los derechos de nuestros hijos, ¿no? Eso creo que es fundamental. Nosotros no podemos permitir que se maltrate a un chico que esté en un mal ambiente, que venga del colegio. No se lo podés permitir, aparte está avalado por cualquier lado, es decir, vos tenés todas las herramientas como para hacerlo. Solo no va a venir, yo siempre les digo lo mismo, vos tenés una ley, pero sola la ley no actúa de por sí. Nadie le da bolilla a la ley, bueno, porque nadie exige hacerla cumplir. Es decir, si fuera por nosotros, es decir, a lo mejor en determinadas circunstancias, si no supiésemos que nos meten una multa, es decir, bueno, los semáforos en Colorado, no sé si todos, cuando se va poniendo amarillo, lo respetaríamos, ¿entendés? Entonces, vos sabés que esto lamentablemente es así, ¿no? Hay una ley, la tenés que cumplir, y hay leyes que protegen a los derechos de los chicos, con lo cual no hay opción. La convención es excelente. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 24, es impecable. La ley, el Salamanca, sí, artículo 24, también. Sí, también. Está todo, totalmente. La resolución 311 también tenemos. Exacto. También. Sí. Pero por eso te digo, elementos hay, el tema es que los elementos por sí solos no actúan, no somos nosotros los que los tenemos que llevar. Es letra muerta si no le damos curso. Si se cumple está bien, si se cumple no se hace nada, si no se cumple se utiliza. Pero fundamentalmente también es hacerlos entender todas estas cosas de lo que es la atención abierta, la encubierta, que un chico a veces está más atento a lo que les puede decir un compañerito al dejarlo expuesto que a lo que le está diciendo la maestra. Si el chico sabe que se va a equivocar, esa atención estaba más dedicada a mirar los ojos de su compañero para no quedar expuesto al error frente a la pregunta del docente. Entonces, cuando uno como docente sabe eso, nadie va a lastimar, a lo mejor objetivamente, a menos que sea un psicópata, pero en general los hacen por desconocimiento estas cosas. Cuando le ponen en un cuaderno lo dejaste incompleto, o te olvidaste, o con ayuda, eso no sirve para el decírselo a la madre, pero no se lo digas al chico porque lo único que vas a hacer es lastimarlo. Entonces, como vos no le vas a permitir que lo lastimen, vos tenés herramientas como para que puedan hacer cumplir eso, ¿no? Hay conceptos que hay que arrancarlos directamente y desterrarlos, y justamente esto que estás diciendo de la exposición ante los compañeros. Siempre decimos nosotros lo mismo, que no expongan a los chicos, por lo menos a los nuestros, que tienen tantas dificultades, que no las expongan en el grupo. Si le tienen que tomar una lección y sabe que el chico no se expresa bien, o le cuesta, lo que fuese, que se lo tomen en el recreo o aparte. Exacto. Eviten la exposición porque eso realmente rompe el vínculo social. Es que el vínculo social, aparte, como decías vos, el chico, nosotros tenemos una relación de apego, los chicos tienen una relación de apego para con los mayores, tienen que tener un lugar a donde recurrir en caso de equivocarse. Cuando los chicos empiezan a caminar, cuando gatean y se suben, empiezan a pararse a los 9 meses y se suben a una mesa o una silla, vos tenés que estar atenta, pero el chiquito se va a dar vuelta para mirarte a ver si vos estás ahí por si se llega a hacer moco. Lo mismo pasa con el docente, la figura de apego tiene que existir frente a la equivocación o el hecho de no entender. Bueno, yo ya lo expliqué, no me lo pregunte después. Nada, eso no sirve, porque el chico lo hace una vez, levanta la mano 2 veces, 3 veces, a la cuarta ya no la levanta más porque va a quedar expuesto a sus compañeros. Pero eso es por el accionar del docente, que es del adulto. Lo mismo pasa a nosotros como padres. Tampoco podemos deslindar nuestra responsabilidad como padres de que muchas veces lo hacemos sin saber. Pero nosotros tampoco fuimos formados para esto. Todos tenemos que aprender y todos tenemos que trabajar en conjunto. Porque si no le vamos a traer grandes heridas a los chicos desde el punto de vista emocional, que es lo que a mí, te vuelvo a repetir, más me preocupa. La falta de interés por querer lograr alguna meta, porque le hemos convencido que no pueden. Entonces, eso es lo que a mí más me mata, porque a la larga un chico sin futuro es un chico que se va a enfermar, es un chico que no va a tener posibilidades de tratar de intentar nada, porque todo lo que intenta le sale mal. Pero bueno,
Es decir, viste, cuando vos ya lo ves, es terrible que estos chiquitos puedan terminar con medicación psiquiátrica, con antidepresivos, porque en realidad el antidepresivo lo que está dando es darle la posibilidad de aumentar las sustancias que naturalmente tendrían que estar generándose por el organismo, por la actitud nuestra como docentes. Es decir, las hormonas de la felicidad, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, es decir, son sustancias que se liberan para poder vivir con bienestar, para poder vivir felices. Es decir, cuando vos como adulto no lo podés enseñar, porque lo desconocés, lo tenés que aprender de otro lado y tenés que tener la humildad suficiente como para decir, bueno, me voy a rodear de gente que sepa, para poder ayudar a todos mis chicos, porque esto va más allá del TDAH, de la dislexia o de la disgrafía, ¿no? La función nuestra como adultos es que los chicos tengan un lugar aparte de cubrir las necesidades básicas, de tener un lugar de afiliación, de pertenencia. Pertenencia al grupo lectivo, de pertenencia a su grupo de trabajo, a su grupo de juegos, a su grupo de ejercicio, ¿no? De deportes. Pero cuando no lo logramos, los chicos están totalmente a la deriva. Yo siempre digo, cuando un chico no es hábil para jugar al fútbol, cuando un chico, con lo cual no entra dentro del grupo de fútbol, de rugby, de vóley, de softball, de lo que sea, tenés que buscar un lugar de pertenencia, ya sea en un grupo de música, ya sea en los Boy Scouts, ya sea en algo que se le respete y se vea cuál es alguna fortaleza que tienen, porque seguramente la tienen en el arte, en lo que sea, pero tratar de compensar la ausencia de lo que viven en la escolaridad en algún lugar extraescolar, como para que se pueda tener esa necesidad de afiliación o de filiación, como dice Abraham Maslow, porque es la necesidad básica del ser humano para tener una buena autoestima, ¿no? Y la autoestima es la base de la felicidad, con lo cual no podemos obviarlo. Hay que empezar a fortalecer esos puntos fuertes que tienen cada uno de estos niños, de todos los niños. Si en el sistema educativo comienzan enseñando aquellos en aquellos puntos fuertes y fortaleciendo esos puntos fuertes, todas las dificultades que puedan ir sucediéndose, va a ser nada. Lo van a poder hacer como si nada, y no va a tener todas estas complejidades. El problema es que generalmente se empieza por las dificultades y después pretenden ir avanzando. Exacto. No toman en cuenta eso que estás diciendo vos, de las hormonas, de la serotonina, la dopamina, la adrenalina. Es así. Es decir, y aparte empiezan a vivir una situación de estrés constante, porque así como no se liberan estas sustancias, que junto con las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, se empiezan a segregar sustancias que a la larga hacen que el chico viva con un estrés crónico, en el cual el estrés es bueno. Yo siempre digo, estos chicos viven como si vos tuvieras un examen todos los días. No, uno se estrella cuando tiene un examen, pero tener un examen todos los días por el hecho de tener miedo de quedar expuesto, por si te expone la docente o un compañero, son chicos que son lábiles y factibles de que se le haga bullying, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Al no entender las consignas, al ser desubicados en cuanto a los comentarios, al no entender un chiste de doble sentido, al no poder frenarse frente a un grupo cuando se meten y cortan una conversación, todas esas cosas a ellos los va afectando, con lo cual no tienen ningún lugar donde puedan ampararse, más que en la casa, y cuando la madre le dice, bueno, pero vos sos bueno, ellos piensan que se lo dicen porque lo quieren, porque son los padres, pero el chico se refleja en lo que le dice un adulto fuera del padre también, que se lo diga la maestra, que se lo diga un compañero, que se lo diga un tío, un adulto es lo que necesita él para poder tener mayor seguridad. Si no lo van a interpretar, porque obviamente esa tendencia al bajón que tenemos nosotros, esa, como dice Rafael Vizquerra, esa gravitación emocional negativa con la cual nacemos, es la que va a surgir y manejar nuestra vida. Y en un chiquito no es justo que pase eso, porque en el fondo estos son heridas que le quedan por años y a veces por toda la vida. Y no se compensa por más teniendo hay chicos que levantan temperatura o vomitan antes de entrar al colegio. Pero por supuesto. Se descomponen. Pero eso está totalmente demostrado. Esto ya pasa a una afección física.
Es que la relación entre las hormonas, el funcionamiento de nuestro cerebro y las enfermedades está más que demostrado, y las emociones. Es decir, las emociones negativas son mucho más factibles y que a vos internas son las que te hacen enfermar, las que te hacen disminuir tus defensas desde el punto de vista inmunológico. Por eso la neuroinmunoendocrinología. Cómo las hormonas regulan tu sistema inmunológico, cómo tus emociones regulan tu sistema inmunológico. Es decir, de acuerdo a qué sustancias, en qué cantidad se liberen de acuerdo a nuestras emociones, es decir, va a ser como nos vamos a defender frente a las agresiones externas, llámese COVID o sincicial respiratorio o cualquier bichito que nos pueda llegar a afectar, ¿no? ¿Cuántos chicos no se enferman ahora? ¿Por qué algunas personas se enferman y otras no frente a una misma noxa, frente a un mismo bicho? Bueno, obviamente uno tiene... Mi hijo no tuvo un solo ataque de asma. Ni un solo ataque de asma tuvo mi hijo. Pero por eso uno tiene que saber, las defensas están a la orden del día cuando estos chicos no las tienen, es decir, cuando se les bajan porque su sistema emocional no pueden regular sus emociones, obviamente que los chicos se terminan enfermando, y nosotros lo vemos habitualmente en el consultorio. Y es lo que más trabajo me trae. A mí personalmente, lo que más me apasiona es poder brindarle la confianza a los chicos y decirle, mirá, primero no ocultarle nada porque son personas inteligentes y si se las ocultamos piensan que lo que tienen es grave. Con lo cual, el hecho de contarlo y hablarlo abiertamente es bueno, vos decirle, mirá, lo mismo que tuviste vos, es lo que tuve yo, es lo que tuvo tu madre, o lo que tuvo tu hermana, tu tía. En base a eso, el chico ya se siente un poco más calmo, lo puede contar a sus compañeros, que lo hablen, que le digan, mira, yo tengo esto y por eso actúo de esta manera. Y se pueden hasta dar clases especiales con los chicos más chicos frente al aula para que sus compañeros e incluso los docentes y adultos aprendamos de estas dificultades, ¿no? Y saber lo que les hace sentir a estos chicos el cursar y el venir de fábrica con estas dificultades, ¿no? Como que alteran el carácter también, ¿no? Porque aparte, estas cosas se suman en personas diferentes. No todos los TDAH son iguales porque no todos los temperamentos son iguales. El temperamento viene de fábrica. Hay chicos que tienen un temperamento diferente y les va a pegar la misma situación de otra manera que al hermano. Y bueno, pero es así, somos todos diferentes, todos, absolutamente todos. Hay rasgos no hay un cerebro igual al otro. En absoluto. Entonces no hay un comportamiento igual al otro. Que pretendan que aprendan todos iguales, ¿no es cierto? No, es imposible, todos los cerebros son diferentes. Exactamente. Pero bueno, sí, o cuando vas al colegio y por ahí te dice, hoy estuvo un poco más inquieto, tomó la medicación a la mañana, ¿viste? Cuando empieza esa cosa del colegio meterse con el tema de la medicación, ¿la tomó bien hoy? ¿Pasó algo con la medicación? Como poniéndole todo a la familia, se pelearon, que uno le se pelearon en casa, te dice, se pelearon en casa. Claro. Exacto. Claro. ¿Estás seguro que que tomó hoy? Es complejo. Siempre es como que buscan la respuesta más directa es el problema está porque viene así de la casa, porque pasó algo en la casa. Y ciertamente cuando uno empieza a hablar con el chico, te dice, no, porque pasó tal cosa, porque la señorita gritó, porque la señorita me retó, porque la señorita me obligó. Ahí está el problema. No está el problema en casa. No está el problema si tomó o no tomó la pastillita. Exactamente. Es decir, pero son desencadenantes que te vuelvo a repetir. El tema es cuando no sabes, cuando a vos no te formaron para eso, una cosa que vos hiciste inconscientemente y desencadenó esa conducta, nunca la vas a entender. Por eso te decía yo lo de los tumores cerebrales. Porque eso es lo más frecuente. Es que un chico esté mal, porque bueno, a lo mejor le pasó algo en la casa, porque la padre está enfermo, porque perdió el trabajo en estos momentos, ponele. Que es muy frecuente ver eso. Pero no todos es por eso. Hay un porcentaje que es por algo que vienen de base y no le entienden y quieren llevar ese aspecto a todos. Y no es así. Hay otros que que reaccionan de una manera diferente. Yo siempre digo que habría que hacer una evaluación
desde el punto de vista en qué estado emocional entra el chiquito cuando comienza el trabajo escolar a principios de año, ¿no? Porque evaluando digamos, la caja de ahorros que tenga en cuanto a las emociones positivas en relación a las negativas es lo que a mí me va a dar la posibilidad de prever cuáles son las actitudes que va a tener durante el año. Y yo me tendría que cuidar más con un chiquito que está lastimado que con un chiquito que no esté lastimado. Así como cuando viene con una fractura no lo va a hacer educación física, cuando vienen con una situación emocional, ya sea por razones externas, porque tenga enfermo un padre, porque haya perdido el trabajo, porque haya separado, que también existen esas situaciones, también por estas situaciones en las cuales vos no le has dado la posibilidad al chico de poder tener una lectura fluida o de comportarse adecuadamente o no poder manejar bien su control inhibitorio por tener un ADD, por ejemplo, con impulsividad. Entonces vos sabés en qué situación emocional está ese chico y a lo mejor la palabra que a vos no te produce nada y al 90% de las personas no les hace nada, a este chico lo puede destruir, porque viene volando bajito y lo mandaste al subsuelo. Por eso yo te digo que, digamos, el diagnóstico de salud emocional que tiene el chico es tan importante como el diagnóstico de salud física que tiene ese chico, que es lo único que nos interesa. No tiene fiebre y se mueve y come, listo, chau a la miércoles, pero ¿cómo está por adentro? Si vos no sabés cómo está por adentro, ese chiquito puede reaccionar inadecuadamente, ser disruptivo y tener más posibilidades de enfermarse que el resto de las personas, ¿no? Y en cuanto a la disruptividad, en lo tanto en la dislexia como en los ADD muchas veces se dice en los varones es más frecuente que en las mujeres. Lo que pasa es que los varones tienen esa actitud más de rebelión y de hacer despelote que las mujeres. Las mujeres generalmente tienden a achicarse, a sufrir un poco más la situación y, bueno, la pasan muy mal, ¿no? Pero igual está igual porque va para afuera o va para adentro, pero para algún lado siempre sale. Exactamente. Y para las nenitas que son chiquitas, adentro es una revolución, pobrecita. Por supuesto. Yo te decía en cuanto al diagnóstico, a la detección. Se detectan, digamos, para hacerlo en palabras fáciles, se detectan más los varones porque son más quilomberos. A eso me refiero. En general. Claro, sí. Sí, totalmente. Sí, es cierto. Dicen que hay cada 3 niños, 2 son varones y 1 es una nena. Algo así dicen, ¿no? Dicen así, pero bueno, te vuelvo a repetir, en la dislexia pasa lo mismo, pero te vuelvo a repetir, y esto está estudiado, no es porque lo diga yo, la disrupción escolar es mucho más frecuente que la disrupción social, familiar, es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Con lo cual, a este chico, como me despelota la clase, ¿por qué no le haces un diagnóstico? Y ahí se diagnostica, ¿me entendés? Claro, pero si claro, no siempre decimos lo mismo. Sí. Claro. Si no lo diagnosticás, pasa sin pena ni gloria todo. Tal cual, aprenda o no aprenda, no importa, el tema es cuando molesta. Por eso siempre decimos que, por ejemplo, en el caso del TDA, que se ve más en las nenas, la nenita va pasando de grado y no es probable que la nenita no haya aprendido nada, pero nunca nadie le dijo nada. Ahora, si tenés una nenita con TDAH, te puedo asegurar que en el primer día ya tenés todo el cuaderno lleno de quejas. Haga o no haga, el problema es que molesta. Exactamente, la hiperactividad, la disrupción, obvio, y las malas interpretaciones también, qué sé yo, las altas capacidades también que a veces pasan como chicos hiperactivos, o hay muchas cosas, pero por eso te digo, la formación es importantísima para darte cuenta que existen otras cosas aparte de que van más allá de nuestros propios conocimientos, y que no tiene que estar en relación con nuestra autoestima no saberlo. Eso que te decía anteriormente, nosotros los pediatras estamos acostumbrados a los cambios, el docente no. Yo he empezado a dar de comer a los 3 meses, después pasé a los 7, después a los 9, no dábamos huevo antes, no dábamos leche de vaca antes, después la damos a partir del año. Y si nosotros cambiamos, damos una vacuna un año, damos otra vacuna a otra, sacamos el calendario a una, metemos otra, los remedios que hicieron para una cosa no sirven para lo otro, y así es constantemente. Todo es tan dinámico, pero en educación pasa lo mismo, pero el bloqueo para cambiar es tan grande, la resistencia es tan grande, pero bueno, es por cómo se los ha formado también, es decir, eso parte de la formación, por dónde pasa el valor. Si el valor pasa por el conocimiento y tu autoestima está
si vos te valorás como persona por el conocimiento, nunca vas a aceptar que no saber algo, porque en el fondo lo que está en juego es tu propia persona, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso tiene que ir más allá y saber que, bueno, que todos nos podemos equivocar, que todos aprendemos todos los días, que el conocimiento va y viene, que lo que es una verdad hoy, mañana no lo va a ser, y que nuestra subjetividad embarra toda la cancha y nos hace a veces generar daños en las personas que sufren cosas que nosotros no conocemos de una manera tremenda y dolorosísima, claro, ¿no? Entender que el movimiento produce cambios y que los seres humanos nos movemos, por eso están los cambios, por eso están estos cambios que vos decís en pediatría, que antes era una cosa, ahora es otra y después capaz que vuelve, porque esto tiene que ver con la evolución, con lo social, con un montón de cosas, pero con esta condición innata del ser humano que es el movimiento. Entonces, Exacto. siempre que uno se mueva va a haber cambios. Entender eso, nada más, es simple. Exacto. Pero bueno, a veces las cosas simples no son tan fáciles de cambiar, ¿no? Pero bueno, por eso las creencias. Pero no, bueno, por eso no lo vamos a dejar de seguir luchando. No, hay que luchar, hay que ir todos los días. Esto es una cuestión de la gotita de agua, viste que se hace el agujerito, bueno, ahí va a ser. Pero eso es un problema mundial, no es solo acá, en todos lados pasa lo mismo. Sí, nos pasó con el vivo que hicimos el 28, que la gente se conectaba de cualquier parte y todos contaban la misma historia. Eso es lo más terrible, ¿no? Que más allá que nosotros lo sabemos, lo dimos a conocer, todos cuentan la misma historia. Y no llama la atención eso, que todos repitan lo mismo. Te estoy hablando de gente de Venezuela hasta gente de Ushuaia. Sí, exactamente. Es así. Es así. Bueno. Tremendo, tremendo. Paula, ¿hay alguna pregunta ahí que quieran hacerle en especial al doctor? Que aprovechen, vamos. No, en realidad hay como muchas mamás contando experiencias con el sistema educativo, ¿no? Ojalá pueda olvidarme el primer y el segundo grado de mi hijo. La verdad que si una mamá tenga que decir ojalá me tenga que olvidar, no recordar cómo fue el primer y segundo grado de mi hijo, es lamentable, ¿no? Que una familia... Bueno, se supone que son los años más lindos, se supone que son los años más lindos. El sistema educativo duele, dicen. Hay nenes que pueden llegar hasta sufrir fobias por el maltrato que sufren a veces. Hay otra mamá pregunta qué pasa con la medicación dentro del sistema educativo. Y no, la verdad es que hay muchas anécdotas. De la medicación pasa ese para el chico que la necesita. Hay muchos chicos que también tienen ADD y no necesitan medicación. Hay chicos que están con dislexia y ADD que no necesitan medicación. La medicación no se tolera a veces de una manera adecuada. Yo creo que la medicación tendría que ser la última instancia para estos chicos, no la primera. Lo que pasa es que... Esas palabras dijo Gamo. Esas mismas palabras dijo Gamo. ¿Hablaron con Juan? Sí, estuvo acá con nosotros. ¿Con José? Sí. Ah, mira. Con José. Ramón Gamo. José Ramón Gamo. Dijo esas mismas palabras que habló. José Ramón. Sí, estuvimos vino acá, nosotros lo trajimos para un congreso, estuvimos con él acá y en España también un par de veces y la verdad que él es ADD, él tiene ADD y bueno, y lo explica perfectamente a esto, ¿no? Cómo es el tema en primera persona. En primera persona, ¿no? Totalmente. Es así. Así que bueno, chicas, les agradezco mucho que me hayan llamado. Espero que haya sido útil. Las agradecidas somos nosotros. Un placer enorme. Queríamos escucharte y con Paula decíamos, no le preguntamos nada y lo dejamos hablar. No hay problema. Es un placer escuchar. Sí, tal cual, dijimos, dejémoslo hablar. Digamos, dejémoslo hablar, que la verdad que por sí solo explica todo. La verdad que es magistral y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por seguir dándonos herramientas. Lo que necesiten, no hay ningún problema. Acá voy a estar. Les mando un beso enorme y bueno, la felicito por el trabajo que hacen. Igualmente contá con nosotros para todo. No, por favor. Lo que necesites. Les mando un beso grande.
Muchísimas gracias. Abrazos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.